Shalom, shalom familia, muy buenas tardes, bendiciones a todos los que se están conectando en este tiempo con nosotros. Por acá quienes les saludan y les envían un abrazo, los pastores González y el pastor Luis Buscán, como cada semana con el privilegio de poder compartir con ustedes la porción de los evangelios, la vida de Yeshua. Así que queremos invitarle a que pueda tomar su Biblia, tomar sus apuntes y compartir este tiempo con nosotros, reforzar también lo que Yeshua nos enseñó y nos entregó y nos dejó como herencia en el pacto renovado, para así también nosotros poder entender lo que Él nos dejó, la enseñanza que nos dejó y cómo nosotros tenemos que instruirnos y caminar acá en la tierra. Así que hoy vamos a estar estudiando y vamos a estar dando continuidad con el libro de Juan, aprovechando también este tiempo para recordarles que ya estamos en la porción 51, solo faltan 3 porciones más y cerramos el ciclo de estudio de las Parashot y el ciclo también de estudio del pacto renovado para dar inicio a un nuevo ciclo tanto de las Parashot como de los evangelios. Así que muy pendientes en las publicaciones que vamos a estar haciendo, porque vamos a estar allí anunciando unas cositas nuevas para el próximo ciclo que el Eterno nos permite aperturar, nos permite estar a la expectativa para recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que como les estaba mencionando, vamos a dar continuidad con el libro de Juan. En esta ocasión vamos a estar estudiando el capítulo 15 y el capítulo 16 y menciono algunos de los episodios que vamos a estar estudiando. El capítulo 15 comienza hablando en relación cuando Yeshua dice que Él es la vid verdadera, y ya vamos a estar profundizando un poco más en eso. También nos habla acá que el mundo os iba a aborrecer. Continúa esto también en el capítulo 16, luego nos habla en relación a la obra del Ruach, la tristeza se convertirá en gozo y yo he vencido al mundo, nos enseña también la palabra acá en el 16. Dicho esto, vamos a dar inicio y a ubicarnos en el capítulo 15 para comenzar a leer, a desglosar, a estudiar qué dice este capítulo 15 que nos enseña a cada uno de nosotros. Como les decía, Yeshua, la vid verdadera. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Nos enseña la escritura. Acá esta palabra verdadera proviene del hebreo alexinos y su significado es verdadero, veraz, sincero. Y lo que nos quiere decir acá es que él está diciendo, Yeshua está diciendo, yo soy la vid genuina. Quiero anticiparme un poquito porque estos primeros 17 versículos del capítulo 15 nos está hablando de las dos casas, también nos está hablando de la casa de Judá, la casa de Efraín, y queremos extenderles la invitación. Si usted no ha escuchado mucho en relación a esto, vamos a estar hablando un poquito, pero es un tema bastante extenso y que se enseña bastante acá, que se fundamenta en la escritura. Les invitamos a que pueda visitar nuestros canales, Ministerio de Altares de Adoración, y también el canal de Red Shamet, donde el apóstol Carlos de manera excelente nos habla en relación a las dos casas. Bien, dice luego, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Lo primero, acá, todo pámpano. En otras versiones podemos ver, cuando habla en relación a pámpano, nos está hablando en relación a las ramas. Acá se menciona pámpano, en otras versiones se menciona como una rama, así que es importante que podamos tener esto allí en cuenta. Lo leeríamos entonces, toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará, y todo aquel que lleva fruto, la limpiará para que lleve más fruto. Algo interesante que podemos ver acá en el capítulo 15 es que se mencionan unas 6 veces la palabra fruto en los primeros 10 versículos. Y si leemos detenidamente
entendiendo que la escritura no es simplemente leer y pasar rapidito, sino leer con entendimiento, estudiar y escudriñar lo que la escritura nos quiere decir. Se menciona acá en relación a llevar fruto, a llevar más fruto y a llevar mucho fruto. Entonces tenemos estas tres escalas en relación a ese llevar fruto que nos está hablando acá el capítulo 15. También cuando dice acá que aquel que en mí no lleva fruto lo quitará. La respuesta de lo que se menciona en este verso número 2 nos va a estar profundizando y la vemos más adelante en el verso número 6. Pero continuamos. Dice también, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, si el pámpano no permanece en la vid, no puede llevar fruto. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si no permanecéis ¿en quién? En Yeshua, en la palabra, en la Torá, en el fundamento. Y hace énfasis luego en el verso 5, diciendo, yo soy la vid, nuevamente dice, yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Estamos viendo entonces acá la escala de lo que nos habla en relación a llevar fruto. Ya vimos llevar más fruto, ahora llevar mucho fruto. Porque separados de mí, separados de Yeshua, separados de la Torá, nada podéis hacer. Esto que vemos acá, y lo que quiero mencionar, porque ya hemos visto desde el verso 1, desde lo que venimos leyendo, en relación a llevar fruto, muchas veces esto se ha malinterpretado o se ha encajonado, se ha sacado de contexto también, diciendo que llevar fruto tiene que ver con que yo tengo que ganarme 2,000 personas para Cristo, diciéndolo en tal cual como lo menciona, tengo que ganarme 2,000 personas y tengo que llenar una congregación, y si yo no tengo un estadio o si yo no tengo un recinto con 10,000 personas, entonces yo no estoy dando fruto. Pero la palabra y la Torá no nos está hablando acá de eso, no nos está hablando que si yo no voy ahorita a la calle y me gano 5 personas, entonces yo no estoy llevando fruto. No es de ese fruto que nos está hablando este capítulo 15, no es de ese fruto que hace énfasis acá la escritura, y para eso quiero leer lo que nos enseña también la palabra en Gálatas 5, versos 22 y 23, cuando dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley. Así que el fruto que nos está hablando acá la escritura, y lo vemos también, lo vamos a seguir leyendo más adelante, porque nos enseña el capítulo 15 de guardar los mandamientos, de guardar la Torá. El fruto que nos está hablando acá es entonces de qué estamos haciendo nosotros. Estamos permaneciendo en Yeshua, estamos permaneciendo en la Torá, estamos dando fruto en lo que la Torá nos enseña, o estoy sacando esto de contexto. Y que habla acá también que tiene que ver con ese dar fruto, con poder guardar los mandamientos, apegarme a los mandamientos, a los preceptos del Eterno, y en eso yo poder caminar, y eso yo poder reproducir. Entonces, ¿qué tiene que ver también este dar fruto? El yo entender lo que la Torá, lo que la Escritura nos enseña, y que eso nosotros también lo podamos reproducir. Y en varias oportunidades lo hemos hablado y lo hemos mencionado. Cuando nosotros comenzamos y se nos reveló, cayó el velo y se nos reveló lo que era el Shabbat, se nos reveló lo que eran las festividades, muchos nos dieron la espalda, muchos salieron, algunos salieron de la congregación, también dijeron que ahora estábamos judaizando,
Pero en ese momento nosotros comenzamos a dar fruto, a dar más fruto, porque reproducimos y comenzamos a reproducir lo que el diseño original, lo que la Torá nos está hablando. También dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En Mateo 7:7 dice también, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Pero tenemos que entender también que dice el verso 7, si permanecen en mí y mis palabras y mi Torá permanece en ustedes, pidan todo lo que quiera y os será hecho. Así que en la escritura no podemos tomar simplemente lo que nos conviene. Bueno, aquí dice que yo puedo pedir todo lo que quiera y os será hecho, y eso es lo que yo voy a hacer. Pero hay una condición para que esto sea así. Y es permanecer en la Torá, permanecer en los preceptos, permanecer en Yeshua, no caminar de acuerdo a mi propia opinión, no caminar de acuerdo a mi propia sabiduría, sino caminando de acuerdo a la Torá. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y aquí es donde viene también lo que les estaba mencionando. Si guardan mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En Juan 14:15 también vimos la semana pasada, si me aman, guardan mis mandamientos. Si me aman, guardaréis mis mandamientos. Esto tiene que ver entonces con no hacer las cosas por imposición, no hacer las cosas por conveniencia, porque alguien me está viendo, entonces yo lo voy a hacer. Nos está hablando de que el amor que se ha manifestado, el amor que se ha revelado del Padre en nosotros es lo que nos lleva a guardar su palabra, a guardar sus preceptos, a caminar en su Torá. Y también dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En 1 Juan 3:11 dice, porque este es el mensaje que oísteis desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y esto es parte de las 10 palabras. Así que vemos tanto en Juan 15 como lo que acabamos de leer en 1 Juan 3:11, que Yeshua recitó la Torá, que Yeshua caminó en Torá. Él caminó y como lo dice acá, tal como se dijo desde el principio, desde Moisés, desde que yo les entregué esas palabras, así yo lo reafirmo ahora, así yo lo anuncio ahora. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os he amado. Y los que yo os he mandado. En Isaías 41:8 también dice, pero tú, oh Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os dé. Esto os mando, que améis unos a otros. Vemos cómo se menciona en reiteradas ocasiones llevar fruto, para que lleven mucho fruto, para que permanezcan en mí, para que se amen los unos con los otros, y como lo vimos en el verso 1, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Y tal como les mencionaba, cuando nos habla de los pámpanos, está haciendo referencia a la rama. Y lo que vemos acá, lo que hemos estudiado acá, es que nos está hablando también en relación a la casa de Judá y la casa de Efraín. En Ezequiel 37:19 dice, así dice Adonai, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel sus compañeros,
y los pondré junto con el palo de Judá, y haré de ellos un solo palo y serán uno en mi nombre. Nos está hablando de la restauración, nos está hablando de la unión de las dos casas. ¿Qué sucede en relación a esto y también para las personas que no han tenido la oportunidad de escuchar? En Jeremías 8:13 nos habla en relación a la transgresión y lo que ocurrió. Dice, de cierto acabaré con ellos, dice el Eterno, no habrá racimo en la vid ni higos en la higuera, hasta las hojas se habrán marchitado y lo que les di pasará de ellos. Jeremías acá está comparando el reino con una vid y con una higuera y se menciona que los dos pecaron. Y es acá donde les extiendo nuevamente la invitación para escuchar las enseñanzas de las dos casas y de la higuera que nos ha enseñado el apóstol Carlos. Y cuando él nos hablaba en relación a esto, también se nos enseñaba que la higuera representa la casa de Judá y la vid representa la casa de Efraín. Haciendo acá un recuento de lo que les leía en Jeremías 8:13, la casa de Efraín persistió en el pecado, en su pecado. Esto fue bajo el liderazgo de Jeroboam, por lo que el Eterno le dio carta de divorcio a Efraín y fue disperso en todas las naciones. No ocurrió de esta manera con la casa de Judá, porque la Escritura también nos enseña que el Eterno le dio una palabra a David, donde él le dijo, no faltará nadie de tu descendencia que se siente en el trono, y esto fue proyectado a Yeshua. En Romanos 11 se nos habla también en relación al olivo verdadero y ese olivo, y los olivos que son reinjertados, es decir, los efraimitas, y los de Judá que fueron desgajados. Dice Romanos 11:17, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz de la rica savia del olivo. Familia, la enseñanza y lo que queremos dejar también acá es que nosotros somos la casa de Israel, y cuando hablamos de esto no nos estamos haciendo o no estamos mencionando o haciendo, diciendo y encajonando que esto quiere decir solamente Israel, el país. No, estamos hablando de aquellos, y nos referimos a Israel, el pueblo del Eterno, aquellos que hemos despertado a su Torah, a su llamado, los efraimitas. Y es importante que nosotros podamos entender que en este tiempo Efraín está volviendo a casa, aquellos que fueron dispersos están volviendo a casa, están escuchando el llamado, están despertando a la verdad, a la Torá, al diseño original que por mucho tiempo esto estuvo cegado, que por mucho tiempo no se habló de esto, no se mencionó en relación a esto, pero en este tiempo nosotros somos ese pueblo de Elohim, somos Efraín, que estamos dando fruto, estamos anunciando lo que Él nos dejó en su palabra, lo que Él nos dejó en su Torah, y ese llevar mucho fruto que vimos acá en el capítulo 15 se trata de rescatar ese diseño original y mostrar cuál es ese diseño, cuál es esa Torah y qué es lo que el Eterno nos ha dejado en su palabra. No como lo vimos en mucho tiempo, que bueno, el Evangelio son flores, corazones, mariposas, ven, todo va a estar bien, no va a pasar nada. Esto dice, yo tomo todo lo bueno de la Torah, pero no se nos habló del Shabbat, no se nos habló de las festividades, no se nos habló de esos principios, esos preceptos, esas 10 palabras que el Eterno nos dejó, nos entregó desde el principio y que aún hoy día siguen vigentes. Así que llevemos mucho fruto en la Torá, en permanecer en su palabra, en guardar los mandamientos y entendiendo que Yeshua es esa vid verdadera y que nosotros tenemos el privilegio de poder permanecer en Él, en su palabra, y llevar ese fruto y transmitir ese fruto a otros, amándonos unos a otros, como lo enseña también la Escritura. Bien, muy bien. Yo quiero, para continuar
con la enseñanza y también comentar acerca de este punto, acerca de los frutos, quiero mencionar que se ha interpretado de esta manera, de que se tiene que ganar personas, de que obligado a una persona cuando conoce al Señor y entra en escuelas, en etapas de preparación, entonces obligado ya tiene que ir y ganar y ganar y ganar, y el énfasis es ganar y ganar y evangelizar y evangelizar, para así ganar personas, a punto de que posiblemente llegue a una congregación o una cantidad enorme de personas, ¿bien? Pero también la palabra, teniendo esto en cuenta, la palabra nos dice, Yeshua nos advirtió acerca de aquellos falsos profetas o de las tinieblas, o aquellos de las tinieblas, que por sus frutos los iban a conocer, ¿bien? Entonces, Yeshua no se estaba refiriendo que aquellos que tengan muchas personas que les sigan o que se hayan ganado muchos, o que se hayan ganado pocos, de esa manera los íbamos a reconocer. No, él se está refiriendo a los frutos que produce el guardar su palabra, el guardar sus mandamientos. Entonces eso tenemos que tenerlo muy en claro, que no se refiere solamente, los frutos son solamente ganar personas, porque si no hay muchos afuera que tienen seguidores y que no pertenecen al Eterno, entonces esos no serían reconocibles en el concepto que nos enseña la Torá. Juan el Inmersor, Juan el Bautista también dijo que aquel árbol, que aquel árbol que no da fruto, el hacha se le iba a ponerse sobre él, iba a ser cortado. Bien, no se refiere a aquellos que no ganen personas, entonces esos no se van para el cielo, según los conceptos que nos enseñaron. Que no gane no se va para el cielo porque no tiene fruto y no va a tener los méritos de Yeshua en el tribunal de Yeshua. No se refiere a eso necesariamente, porque Yeshua nos enseña aquí a dar fruto de él, de parte de él, porque él es nuestra savia, él es nuestro tronco, él es el que nos nutre, por lo tanto vamos a dar los frutos de Yeshua, de su espíritu. Y a partir de ahí nosotros vamos a hacer ese modelo, así como Yeshua dijo, sean imitadores, Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo del Mesías. Nosotros vamos a hacer ese modelo para que las personas vengan verdaderamente al Señor. Y ahí sí vamos a ganar personas correctamente, fuera de un concepto de solo ganar, ganar, ganar para poder tener menos. Bien, entonces quiero continuar porque también nos habla Yeshua en estos primeros versículos, nos habla de esa condición que tienen que tener sus discípulos, sus seguidores, firmes en el Señor, en sus mandamientos, y esto lo hablo de adentro hacia afuera, Yeshua también hablándolo de adentro hacia afuera, de su corazón, de su rectitud ante el Eterno y de los frutos que iban a producir. Entonces, por causa de esos frutos que también iban a producir, iban a ser evidentes a las naciones, al mundo, a las personas. Bien, ¿quién no se da cuenta cuando un árbol tiene bastante fruto, tiene bastante naranja, tiene bastantes uvas? O hay otros tipos de árboles que son más coloridos, que los frutos resaltan mucho más. Es evidente para todo el que se acerca observar esos frutos. De esa manera Yeshua les está diciendo, ok, sí, ámenme, sigan mis mandamientos, pero ustedes van a producir ese fruto, y por causa de ese fruto, bien, entonces yo continúo en los versículos y dice, si el mundo los aborrece, sepan que me ha aborrecido a mí antes que a ustedes. Ahora les está hablando hacia afuera, bien, a lo que va a suceder, o lo que va, obviamente iba a suceder, mejor dicho, lo reafirmo de acuerdo a las palabras de Yeshua, iba a suceder sobre sus vidas. Si el mundo los aborrece, sepan que me ha aborrecido primero a mí. Y lo vimos, Yeshua enseñándoles en Marcos 13:13, por ejemplo, les dice de todas las cosas que muchos padecimientos que iban a llevar, y que el mundo lo negaba, iba a rechazar al Mesías, lo iba a negar. Entonces, no se preocupen, y esto hablándolos proyectados hacia un mañana en ellos, ¿bien? Y por consecuencia en nosotros, porque así como yo voy a padecer, Yeshua ya se los había anunciado, yo voy a padecer, ustedes van a ir, pero también por causa de esto, de ir a cumplir esa asignación de Yeshua, a ustedes también los van a aborrecer. Así como ya lo van a ver que me aborrecieron a mí, así los van a aborrecer a ustedes, dice Yeshua. Antes me aborrecieron a mí. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no son del mundo, sino que yo los elegí de entre el mundo. Por eso el mundo
los aborrece. Hay algo importante en esto y es que la religión, las estructuras, los dogmas, las interpretaciones nos han enseñado que el mundo es 100% malo y nosotros no podemos ligarnos en el mundo al extremo de decir, de llegar a trabajos, a familias, a relaciones y volverse ermitaño, no teniendo ningún desempeño, ninguna dinámica de vida relacionada, bien, llegando a ese extremo. Pero Yeshua lo que nos está diciendo aquí es que nosotros no pertenecemos a Él porque Él nos escogió para hacer esa lámpara en medio de las tinieblas. Yeshua no nos dijo aquí, ustedes ya no van a trabajar más en su vida, ustedes ya no se van a casar más en su vida, ustedes ya no van a tener más casas, no van a hacer bueno nada por la gente, simplemente ustedes van a predicar que yo los amo y que tienen que ganar almas y ganar almas. Yeshua nos dijo exactamente esas palabras para que nosotros nos conduzcamos de esta manera. Bien, muchos de los argumentos que hoy se tomaron tienen que ver con un concepto gnóstico y parte de eso es lo que la Iglesia Católica ha enseñado con los curas, con los papas, de que la carne es mala y entonces hay que guardarse totalmente de todo y no tener contacto con mujer y muchos otros argumentos más. Son conceptos que vienen del gnosticismo, bien, que no proceden del Padre. El Padre nos quiere de una forma integral y bendecir de una forma integral, no solo en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra casa, con nuestra familia, sino también allá afuera, no para desligarnos totalmente del mundo, sino para más bien tomar lo que nos pertenece a nosotros y hacia donde el Padre nos haya asignado. Es cierto, no es para todos, no todos tienen la misma función. Hay unos escogidos del Eterno, Pablo lo enseña, pero esto no debemos encajonarlo de que todos tenemos que ser iguales y todos tenemos que caminar de la misma manera. Hay escogidos del Eterno para funciones específicas, bien, pero eso no quiere decir que todos vamos a hacer ojo, que todos vamos a hacer oreja y que todos vamos a hacer boca. Hay que cumplir funciones cada uno. Lo cierto es que Yeshua lo dice, ustedes ya no pertenecen al mundo, ustedes ya no pertenecen a las tinieblas. Pablo también nos los enseña que Yeshua nos trasladó del imperio de las tinieblas a su reino. Por lo tanto, nosotros ya no pertenecemos a las leyes de las tinieblas sobre el mundo, sino que ahora le rendimos, estamos sujetos al Padre Eterno, por lo tanto no pertenecemos al mundo. Nuestra ciudadanía no es del mundo, pero tenemos que ser esa luz en medio de esa tiniebla para que aquellos escogidos también puedan ver y conocer, acercarse al Padre Eterno. Bien, les dice, recuerden la palabra que les dije, no hay siervo que sea mayor a su Señor. Yeshua se los enseñó. Si a mí me van a perseguir, yo voy a padecer, yo voy a morir, ¿cuánto más ustedes? Porque el siervo no es mayor que su Señor. No quiere decir que éste se vaya a salvar, dice Yeshua. Yo voy a padecer y ustedes también lo van a hacer, porque el siervo no es mayor que su Señor. Pero sepan, Yeshua los dice más adelante, yo he vencido al mundo, el mundo me ha rechazado a mí, pero a ustedes, lo dice más adelante, dice, si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Es decir, su trabajo no va a ser en vano. Sí, los van a perseguir, Pablo también lo enseña en 1 de Timoteo, ustedes los van a perseguir, pero si guardan mi palabra, como han guardado mi palabra, y Yeshua, a Yeshua lo siguió mucha gente, aquellos 120 reunidos cuando el apóstol Pedro habló, se convirtieron casi de 3,000, bien, guardaron la palabra del Señor, habían otros que testificaban del Señor, entonces también van a guardar a sí mismos su palabra. Lo dice, aún encima de la persecución y de todo lo que vayan a padecer. Entonces, nuevamente lo que decía mi esposa, la religión nos enseñó que el evangelio es todo bonito, todo ven, aquí te van a sanar, aquí todas las cosas que sueñas se te van a cumplir y todo te va a salir bien. Pero Yeshua no enseñó eso. Yeshua dijo, sí, el Señor nos enseñó, ustedes van a padecer, muy posiblemente los vayan a perseguir y obviamente dependiendo del tiempo esto ha pasado y va a suceder, pero la palabra que ustedes lleven, ellos la van a conocer, la van a guardar. Bien, y ya vamos a ver también la razón o parte de esa razón, pero todas estas cosas les harán por causa de mi nombre, porque ellos no conocen al que me envió. Bien, Yeshua dice esto, y esto también lo encontramos en Hechos 4:18, las autoridades en Israel le quisieron prohibir
a los discípulos, a los apóstoles que predicaran en el nombre del Señor, que enseñaran en el nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Que ellos hablaban las palabras que Yeshua habló, testificaban de lo que Yeshua hizo, testificaban de la resurrección del Mesías y de que a través del ungido del Eterno ellos podían obtener sanidad, salvación, había una liberación sobre sus vidas. Todas estas palabras en el pueblo en ese tiempo no se enseñaba de esta manera, simplemente era lo que dice el Señor en su Torá, que estaba bien, más las tacanot, las imposiciones, las cosas que ellos habían, las leyes que ellos habían impuesto por encima para que el pueblo se condujera, que muchas estaban desalineadas del Señor. El hacer esto, enseñar en el nombre de Yeshua, es decir, todos estos hechos que él hacía, por esto fueron rechazados y esto provocó que también fuesen perseguidos. Bien, Yeshua les dice, es por esta razón. Entonces nosotros hoy en el mundo, muchos nos rechazan por enseñar las cosas de Yeshua, más allá de decir que Jesús te ama o que Dios te ama, más allá de que sea eso, sino es de caminar conforme a los mandamientos que Yeshua nos ha dicho. El hacer estas cosas que representan ir en el nombre del Señor también, va a provocar que el mundo nos rechace y se han generado argumentos. Voy a poner uno, por ejemplo, que estos eran antiguos, que eran impositivos y que nadie podía hacer lo que quiere ser porque solo habían dos sexos, hombre y mujer. Entonces ahora esas son cosas que ya no pueden, no tienen que existir en esta sociedad y uno puede ser ahora lo que quiera hacer. Lo estoy diciendo vagamente, pero son argumentos mucho más elaborados, donde ya todos estos mandamientos son cuestionados por encima de que la sociedad así los diga. Porque es cierto que los padres, sin conocer al Señor, le enseñan a sus hijos a no robar. Es cierto, bien. Pero así como muchos otros argumentos que están fundamentados en la Torá, la sociedad hoy los está cuestionando porque ya eso es anticuado. Bien, ese tipo de argumentos, eso ya es anticuado y no lo tenemos que hacer obligatoriamente, sino que ahora cada quien quiere hacer de acuerdo a su supuesto razonamiento, a su supuesta interpretación, para ser libre, porque esas cosas eran impositivas que amarraban y muchas cosas que hoy la sociedad lo dice, lo argumenta y figuras reconocidas los apoyan para de esa forma continuar llevando al mundo en error, cosa que nosotros tenemos que pararnos firmes y tal vez no hoy, pero mañana o pasado nos van a perseguir abiertamente por defender la palabra, por defender estos mandamientos que el Señor nos ha hablado, que Yeshua nos está diciendo hoy aquí y que por causa de estos vamos a llevar fruto. Y en vista de ese fruto, de caminar alineado, de ser reverente, de manifestar los frutos del Espíritu, nos van a perseguir. Y se va a cumplir mucho más estas palabras en estos tiempos, así como se cumplió para los apóstoles. Bien, continúo. Dice, si yo, aquí cambia un poco el sentido, pero aún está alineado a lo que viene hablando. Yeshua dice, si yo hubiera venido y no les hubiera hablado, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusas por sus pecados. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho delante de ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ciertamente las han visto y me han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Bien, para que tuviera cumplimiento lo que dice en el Salmo 69:4, sin causa me aborrecieron. Yeshua aquí está diciendo, yo como la Torá viviente, él como la Torá viviente, bien, vino para manifestar las obras de la Torá y por causa de esto queda en evidencia que ellos están haciendo las cosas mal, que los fariseos hacen largas oraciones, que se aprovechan de las viudas, que le dicen a los demás no cuiden a sus padres, sino que porque día el corbán y es para el tabernáculo, entonces ya eso ya es ofrenda, ya no pecan delante del Señor. Yeshua vino a manifestar las obras de la Torá, él como la Torá viviente. Por lo tanto, al quedar ellos expuestos ante sus palabras y sus obras, se reconoce el pecado en ellos. ¿Esto por qué?
porque el apóstol Pablo también nos enseña acerca de algo relacionado a esto. El pueblo no conocía cómo conducirse antes de salir de Egipto, ellos no estaban firmes en cómo conducirse delante del eterno Dios, y él al entregarles la Torá, al entregarles su palabra, él los afirmó en su pacto, en su relación, y por lo tanto de esta manera ahora ellos debían conducirse delante de las demás naciones para ser un pueblo justo, un pueblo santo, un pueblo escogido. Bien, Pablo lo dice, sí, y parafraseo un poco, él no conocía la codicia, pero cuando conoció en la palabra lo que era codicia, entonces esto le fue para el pecado. Bien, por causa de que el pueblo practicaba muchas de las cosas de Egipto, como tener tantas mujeres, como acostarse con su hermana, como tener relaciones con la mujer de su padre, todas estas cosas ellos lo veían en Egipto, muchos lo aprendieron, pero el Señor les dijo, estas cosas no están bien. Ustedes no tienen que hacer esto porque no está alineado, no son santos para mí, no serían consagrados para mí, porque si no serían igual al resto del mundo. ¿Cuál sería la diferencia? Todos esos mandamientos que el Eterno les entregó a nuestro pueblo era para diferenciarse del resto del mundo. Bien, y de esa forma conocieran el camino correcto. Ahora, Yeshua vino a manifestar todas estas cosas, él cumplió la Torá, él caminó alineado a la Torá, y de esa forma les es conocido al mundo de que sus obras son malas o están en pecado, por decirlo así, están desalineados. Lo que nos enseña el pecado es estar errados, desalineados de la Torá, de la palabra del eterno Dios. Yeshua nos enseña de esta manera para que fuese evidente al mundo de que sus obras están erradas y tienen que corregirlas. Bien, y sus discípulos, además de nosotros, íbamos a testificar de estas obras y así la luz resplandezca sobre su vida. Ahora, repito, todos estos argumentos se están elaborando, se han estado gestando y muchos los apoyan para decir que esas prácticas, esos supuestos mandamientos, según sus argumentos, ya son anticuados, no tienen cabida en esta sociedad, es lo que dicen, pero no es así. Yeshua nos enseñó que la palabra del Eterno permanece para siempre, y esto no tiene que ver solamente con que yo voy a recibir sanidad, sino toda su palabra, toda su Torá permanece para siempre. No es solamente lo que un profeta ha escuchado y ha hablado genuinamente del Señor, y entonces esa es la que permanece para siempre. No, eso todo, obviamente esa, pero también todo lo que el Eterno ha establecido en su Torá. Bien, continúa y dice, y Yeshua en relación a esto, para que pudiesen cambiar su conducta y no seguir pecando, dice, pero cuando venga el ayudador, a quien yo les enviaré de parte de mi Padre, el Espíritu de la verdad que proviene de mi Padre, él dará testimonio de mí. Yeshua está hablando del Espíritu de la verdad que proviene de mi Padre. Yeshua también dijo en el capítulo 8, y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, él también dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Bien, entonces él está refiriéndose, Yeshua, como la imagen visible del Elohim invisible. Él está diciendo que iba a enviar el Espíritu del Padre. Yeshua y el Padre son uno, el Eterno es uno. Entonces el Espíritu de verdad les iba a dar a conocer sus palabras, a recordar sus palabras, a permanecer en su palabra, es decir, su Torah, y estas iban a dar testimonio de él. ¿De qué forma? Tal cual de las obras que él había hecho, las palabras que había hablado y cómo corrigió la conducta del pueblo alineada a la Torah. Y ustedes, luego dice, testificarán porque han estado conmigo desde el principio. ¿Qué iban a testificar? Todas estas cosas. Además de que en Efesios 1:8 dice, recibiréis poder y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué testigos de qué? De su resurrección. Eso iba también a testificar el Espíritu de verdad, la resurrección, el poder de resurrección que se manifestó en Yeshua para traerlo a la vida y ascender al Padre, cumplir el propósito. Bien, avanzamos al capítulo 16 para luego darle el paso al pastor Luis
dice lo siguiente: les he dicho esto para que no tengan tropiezo, porque los expulsarán de sus sinagogas. ¿Qué quiere decir esto? Y en base a muchos argumentos que nos han dado, dicen que todo te va a salir bien. El que camina alineado al Señor, todo le va a salir bien, todo va a ir bien, no se le va a dañar el carro, no le va a pasar nada y todo va a salir bien. El Señor no nos enseña exactamente ese concepto. Él les dice, van a ser expulsados, es decir, cosas difíciles les van a venir, pero en medio de esas cosas difíciles no van a tener tropiezo, no se van a quedar, no van a perderse en medio de esa dificultad, sino que estas cosas les he hablado, este espíritu, mi espíritu los va a acompañar, el ayudador los va a acompañar para que no se queden, no se caigan, no retrocedan en medio de esa circunstancia difícil. Y esto para las generaciones. En el caso de los apóstoles, iban a ser expulsados de la sinagoga, iban a ser perseguidos. Dice, y llegará el momento en que cualquiera los mate, creerá que presenta ofrenda a Dios, que iba a estar haciendo bien por defender los tacanos, los argumentos. Bien, harán estas cosas por cuanto no han conocido a mi Padre ni a mí. Estas cosas les he dicho para que cuando llegue el momento de ellas, recuerden que yo se las había dicho. No se las di al principio porque yo estaba con ustedes, no era necesario. Ahora se las estoy dando a conocer. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿dónde vas? Ya habían entendido. Anteriormente él les dijo, unos capítulos atrás, a donde yo voy ustedes no me pueden seguir. Y ellos dijeron, ¿pero a dónde vas? Bien, y ya lo va a decir nuevamente. Pero ustedes les dije estas cosas, pero porque les dije estas cosas vino la tristeza y ha llenado su corazón. Obviamente ya se acercaba el momento de su padecimiento. Pero yo les dije la verdad, es conveniente para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el ayudador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, los enviaré. Era necesario que Yeshua ascendiese como el Cordero de Pesa, cumpliese todo de oficiar en el tabernáculo celestial, todas estas cosas para que entonces regresara. En medio de ese proceso, es la puerta abierta para la restauración de las casas y de las dos casas y los gentiles, y de esa forma se cumpliese el propósito para que él viniese nuevamente. Y dice luego, para terminar y dar el paso al pastor Luis, dice, cuando él venga, convencerá el ayudador, el Espíritu del Eterno, cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué es esto? Él mismo nos los explica y nos dice, de pecado, por cuanto no creen en mí, no le reconocen, no lo conocen, no creen que él es el Mesías, bien, no creen que él procede del Padre, y como él procede del Padre, entonces es su Hijo, y a quien el Hijo lo da a conocer, a quien quiere el Hijo lo da a conocer, al Padre. Bien, no reconocen que él es la imagen visible del Elohim invisible, por cuanto no creen en mí, dice Yeshua. ¿Por qué dice esto también? Ya lo dijo versículos atrás, porque yo les he dado, yo he hecho estas cosas y entonces les fue pecado, porque no creyeron en mí, no me reconocieron como el que puede hacer estas cosas, porque es el eterno Dios, porque es enviado del Padre. Nadie más las podía hacer. El verso 24 dice, porque yo hice las obras que ningún otro puede hacer. Bien, entonces eso era que reconocible de que era el eterno Dios, era la imagen visible de lo invisible. Nadie lo podía hacer, era una señal de que reconociesen al Mesías. Entonces Yeshua les dice, de pecado, por cuanto no creen en mí, que soy el verdadero. Y también lo dijo iniciando el capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Bien, luego dice, de justicia, porque voy a mi Padre y no me verán más. Tenía que cumplir lo profetizado, todo lo profetizado tenía que cumplirse en él. Y esto es alineado a lo que el Padre ha hablado. Yeshua también le dice al apóstol, al Juan el Inmersor, que lo bautizara para que se cumpliera con toda justicia, para cumplir lo profetizado, su palabra, y él también como el Cordero de Pesach, el que tenía que ascender, el que sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, bien, y de esa forma hacer todo lo que el Padre le había encomendado hacer. Nosotros, por caminar en lo que el Padre nos ha hablado, caminamos en justicia. Nosotros, por hacer las obras que el Padre ha hablado en su Torá, caminamos en justicia, ayudar al pobre, a la huérfana, a la viuda, al necesitado, todas estas cosas que el Eterno preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas.
Bien, y termino y dice, y de juicio por cuanto el gobernante de este mundo ha sido juzgado. En Juan 12:31 nos dice también Yeshua que el juicio ha venido sobre el príncipe o el gobernante de este mundo según la versión, y él es echado fuera. Bien, es porque sobre él vino el juicio a través de Yeshua, por medio de Yeshua, donde él es expulsado del lugar que había usurpado de autoridad que Adán dejó cuando sale del huerto del Edén, cuando peca. Él ocupó ese espacio vacío de autoridad, ejerciendo influencia sobre la tierra, y de hecho le mostró a Yeshua los reinos sobre la tierra, pero él fue despojado de ese lugar que antes estaba vacío porque Adán había pecado, pero que Yeshua retoma nuevamente en autoridad como el Señor en la tierra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y él es echado afuera, es decir, es puesto por debajo de sus pies, y nos encomienda a nosotros como embajadores, como notificadores de su reino, ese juicio sobre las tinieblas, hacer retroceder las tinieblas para establecer el reino del eterno Dios. Estas cosas las hace el ayudador en nosotros, las trae a nuestra vida para que nosotros caminemos en ella. Sin el Espíritu de Dios, sin el Espíritu del eterno Dios, sin conocerlo a Él, no podremos hacer nada de eso. Bien, avanzamos entonces con el pastor Luis en los siguientes versículos. Amén. Bueno, continuando con esta enseñanza, retomamos la idea de lo que está hablando el Mesías Yeshua en relación a la obra del Ruach, y dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá, y os anunciará las cosas que han de venir. Entonces, aquí está hablando específicamente de una revelación poderosa, porque recordemos que más adelante, en Shavuot o Pentecostés, como se le llama, el Espíritu de Dios llena a los que estaban en el aposento alto. Y una de las cosas que vamos a observar en la vida de los apóstoles es que, por ejemplo, les doy el ejemplo de Shaul, de Pablo, que Pablo dice la escritura que quería ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. O, por ejemplo, cuando dice la escritura que estaba Bernabé, estaba Saulo al principio, y dice el Espíritu de Dios: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y así, o por ejemplo, cuando estaba Pablo en la azotea de Simón el Curtidor, y dice que el Espíritu de Dios le habló a Pablo para que recibiera a los hombres que venían de parte de Cornelio. Entonces, vemos que la guianza del Espíritu de Dios se cumplió, y esto era el conocimiento al cual Yeshua les estaba introduciendo. Es decir, el Espíritu, Yeshua les estaba introduciendo a que ellos iban a necesitar, para poder testificar de la resurrección, para poder operar en el ministerio y en el llamado que Dios les había entregado a ellos. Ellos necesitaban específicamente, necesitaban la guianza del Espíritu, necesitaban la guianza del Ruach. Por eso, no solamente en cuanto al tema de lo que tenía que ver con el llamado, con el ministerio de ellos, sino también específicamente lo necesitaban para que les guiara a toda verdad de la palabra, a toda verdad de la Torá, a toda verdad, a lo que ellos necesitaban entender, porque sabemos que las cosas ocultas le pertenecen al Eterno, pero las reveladas pertenecen a nosotros. Entonces, en los misterios que deben ser revelados, porque la Escritura dice, por ejemplo, que no hará nada el eterno Dios sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, Dios ha dispuesto para nosotros su revelación, y la revelación de Adonai, la iluminación de la palabra, es producto cuando el Espíritu de Dios nos discurre el velo. Por eso la Escritura nos habla específicamente que cuando le discurran el velo a la casa de Judá, y ese velo se ha quitado, entonces ellos se arrepentirán. Por ejemplo, Zacarías 14, en los últimos capítulos de Zacarías, nos dice específicamente que cuando el Mesías se ha manifestado, dice que ellos llorarán como se llora por un hijo primogénito. La casa de Judá, vendrá sobre ellos espíritu de arrepentimiento, vendrá espíritu de revelación sobre ellos.
comprenderán las escrituras, comprenderán por qué Yeshua era fue en ese momento como el Mesías Ben Yosef fue el Mesías. Comprenderán y será un impacto tal hacia ellos. Será un impacto tal porque en la casa de Judá dice la escritura en Romanos que hay endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles y entonces todo Israel será salvo. En lo que estaba mencionando la pastora Leymar relacionado con la restauración de las casas, de las dos casas. Pero lo que tiene que ver específicamente con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos discurre el velo para poder ver a Yeshua correctamente. El espíritu religioso lo que ha hecho a través de Babilonia es tratar de vendernos una imagen falsa del Mesías, una imagen que no nos une al cuerpo de Mashiach, no nos une, no nos injerta en el olivo, sino que nos injerta en un vientre equivocado. Entonces el espíritu babilónico ha tratado de vendernos una imagen de Yeshua que no es el espíritu de la verdad. Porque el espíritu de la verdad viene para discurrirnos el velo, convencernos, como decía el pastor Gabriel, de pecado, justicia y juicio. ¿Para qué? Para que sea para que el velo sea, para que nos discurran el velo y podamos ver nuestra condición primeramente. Que estamos ajenos al pacto, ajenos de las promesas, ajenos de la vida eterna, ajenos de la restauración, ajenos de lo que tiene que ver con lo que viene por causa de venir aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que es la resurrección y la vida, aquel que es la vida verdadera, aquel que es la puerta de las ovejas. Entonces, cuando se discurre el velo por el Espíritu de Dios, somos convencidos. ¿De qué nos convence el Espíritu de Dios? No somos manipulados. El Espíritu de la verdad no nos manipula. El Espíritu de la verdad no nos pone una pistola en la cabeza y nos empuja. Algunos no operan por el Espíritu de la verdad. Cuando yo trato, por ejemplo, de persuadir a la gente de que dé una ofrenda por herramientas erradas, herramientas equivocadas, yo no estoy operando en el Espíritu de la verdad, porque el Espíritu de la verdad convence, pero nunca viola la voluntad tuya para que tú decidas. Una cosa es que tú permanezcas con la voluntad de tu poder decidir, pero eres convencido porque te discurren el velo. Pero sin embargo, a pesar de que te discurren el velo, te dejan la opción de seguir respondiendo. Entonces, lo que hace el espíritu de manipulación es que no te deja la opción de responder, sino que te engaña de tal manera que aún tus sentidos son extraviados. Entonces, es una especie de hipnosis. Pablo, cuando regañó o exhortó a los Gálatas, le dijo: ¿quién os fascinó? ¿Quién os embrujó para no obedecer la verdad? ¿Por qué? Porque sus sentidos estaban embotados. Ellos no comprendían la obra de Yeshua y habían sido sus sentidos embotados y extraviados y confundidos a una especie de hipnosis. Entonces la obra de la manipulación es una obra de brujería, de hechicería y de hipnosis para que tú hagas. Así no opera el espíritu de la verdad. Entonces, Yeshua les estaba a ellos enseñando cómo opera el espíritu de la verdad. Porque a través de ese espíritu de verdad es que ellos iban a introducir a otros en la verdad. Yo no puedo introducir como hijo del Eterno, como ministro del Eterno, yo no puedo introducir a nadie en la verdad si yo no opero en el espíritu de la verdad. Yo tengo que cuidarme cuando yo estoy enseñando, cuando yo estoy predicando, tengo que cuidarme de dejarme guiar, de dejarme inspirar, de dejarme usar por el espíritu de la verdad para que a otros se les abra la puerta para ser introducidos por medio de la revelación en esa verdad. Algunos dicen, una vez escuché un predicador aquí en esta ciudad, en Maracaibo, cuando estaba enseñando en una conferencia, decir que referirse a que por ejemplo, que varios ministros o varias casas o varias congregaciones tienen varias posturas acerca de, por ejemplo, de la doctrina, de una doctrina específica, por ejemplo, la doctrina de la salvación o la doctrina de la fe, de la emuná o cualquier doctrina que se te pueda a ti venir a la cabeza. Él decía, es que es normal que hayan varias opiniones porque son escuelas. Mire, pueden haber varias opiniones, pero la verdad, que yo sepa, la verdad es una.
Las escuelas son escuelas griegas, porque los griegos son los que tienen varias ideologías. Pero yo no puedo decir jamás que la verdad tú la puedes fragmentar y decir que son escuelas. La escuela de Platón, la escuela de Aristóteles, la escuela de Sócrates. Es decir, el Espíritu de Dios no vino a inspirar varias verdades. El Espíritu de Dios nos guía a una sola verdad. Entonces, si yo digo que son escuelas, entonces estoy agarrando al Espíritu de Dios y lo estoy fragmentando en varias ideologías. Entonces estoy diciendo, el Espíritu de Dios vino a disparar varias verdades y cada quien que en el criterio que quiera asuma su verdad. Bueno, entonces es un arroz con mango. Es un arroz con mango y la gente se va a confundir porque yo no puedo interpretar las cosas a mi manera. Debo entenderlas de acuerdo al que la inspiró, que es el Espíritu de la verdad. Entonces es un tema de discernimiento, pueblo. No es un tema de cómo yo lo interprete. No es un tema de cuál sea mi criterio. Mi criterio no importa. El criterio de Luis Boscán no es importante. El criterio de los pastores González, ¿en qué sentido no es importante? No que no es importante el criterio, sino que no es importante en el sentido de que el que tiene peso es el criterio revelado del Espíritu de Dios a quien Él nos guía a toda verdad. Si nosotros nos dejamos inspirar por Él, si nos dejamos que esa verdad sea iluminada en nuestros corazones, vamos a dar fruto de esa verdad. Entonces sigue diciendo la palabra, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que toma de lo mío y Él lo anunciará. ¿Por qué cree usted que hay tantas denominaciones y en verdad en un sentido si se volvió un arroz con mango? ¿Por qué se volvió un arroz con mango? Hay tantas denominaciones. ¿Por qué razón? Porque los hombres interpretaron las cosas y a todo le pusieron un título, todo le pusieron un nombre. Se sectarizó. Los hombres son sectarios en un sentido, porque eso es fruto de la carne, eso es fruto de la naturaleza caída. El ser sectario, el dividirse, el decir yo tengo la verdad, eso es parte de la naturaleza caída humana, es parte de la naturaleza del hombre caído. Entonces la voluntad de Dios no es sectaria. Porque Pablo regañó a los corintios porque ellos se volvían sectarios con sus ideologías, se volvían sectarios con sus posturas, se volvían sectarios. Ellos creían que ellos eran los dueños del Espíritu de Dios. Ustedes son de Pablo, ustedes son de Apolo, ustedes son de Cefás, ustedes son del otro. Y él les decía, no andan como niños, no son carnales y no andan como niños. La palabra carnal, bueno, es una palabra de la Biblia Reina Valera. Tiene que ver con las inclinaciones de el Yatset Hará, de la naturaleza caída. ¿Ok? Bien. Dice el 16, un poco y ya me veréis, ya no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Aquí empieza el Señor a hablarle en alegorías. Aquí empieza el Señor a hablarle a los discípulos en alegorías. ¿Por qué el Señor les hablaba a los discípulos en alegorías? Para probarlos. ¿Y qué es lo que quería el Señor probar cuando les hablaba en alegorías? Para ver si ellos estaban, sus sentidos espirituales la estaban agarrando. Si el Señor nos la pone fácil, ¿no te ha pasado que a veces te cuesta entender lo que Dios hace y tú preguntas y no recibes respuesta? A veces nos cuesta comprender porque Dios no nos las pone fáciles todo el tiempo. A veces tenemos verdaderamente que estar apercibidos. Siempre, en todo momento, tenemos que estar apercibidos. Nuestros sentidos espirituales tienen que estar lo suficientemente sensibles para poder entender, para poder comprender, para poder verdaderamente entender lo que Dios está haciendo en todo momento. Entonces, por eso Yeshua, cuando les hablaba en alegorías, no se las ponía del todo claras, no se las ponía del todo comprensibles. Entonces dice, ¿qué es esto que dice? Decían pues, ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Yeshua comprendió que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, un poco y no me veréis, y otra vez un poco y me veréis. Les está hablando obviamente de que iba a ir al madero y después iba a resucitar. Pero ellos no estaban captando. Y la pregunta es, ¿por qué ellos no estaban captando? Porque sus sentidos no estaban en el reino en ese momento. Si sus sentidos hubiesen estado en el reino, por eso el Señor nos prueba muchas veces. Las pruebas vienen muchas veces para afinarnos los sentidos. Las pruebas vienen para afinarnos la fe. Las pruebas vienen para que nuestra fe se afine y nosotros podamos activar los sentidos espirituales que nos permitan discernir, por ejemplo,
lo que el Padre nos está hablando. El Señor sabía que ellos todavía no estaban lo suficientemente maduros, que todavía necesitaban de estos procesos, y por eso les hablaba en ese momento en alegorías, para probarlo, para ver si estaban captando, para ver si estaban discerniendo la naturaleza del momento, la intensidad de la naturaleza del momento, que él estaba a punto de ir al madero, o si estaban, mire, estaban tan embotados, estaban tan confundidos, estaban tan mirando las cosas tan al revés, que, y lo vamos a ver, lo que el Señor le dice a ellos más adelante. Ahora creéis. Llegará el momento en que todos ustedes, cada uno va a agarrar por su lado, porque no estaban entendiendo la naturaleza del momento. La pregunta que yo te hago a ti y me la hago a mí, para ser justos, es: ¿estamos entendiendo la naturaleza del momento? ¿Estamos discerniendo los tiempos? ¿O lo que lo que Dios está hablando no está siendo comprensible para esta generación? Lo que está hablando, lo que está saliendo de la boca de Adonai, la pregunta es: ¿está siendo comprensible para esta generación? ¿Tenemos los sentidos lo suficientemente apercibidos para agarrársela al Padre? Esa es una pregunta que toda generación en Dios se tiene que hacer, porque si no es como si el Señor estuviera hablando en alegorías. Entonces dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando la mujer está de parto tiene congoja porque ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz un niñito o al niñito, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que un hombre haya nacido en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quita vuestro gozo. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Parece incomprensible que el Señor esté hablando de pedir algo en un momento como ese, que está a punto de ir al madero. Pero sin embargo les está dejando claro principios de la revelación. Los principios de la revelación son que cuando nosotros pedimos algo conforme a la voluntad del Señor, Él nos oye. Entonces, cuando Él les está diciendo a ellos específicamente que no han pedido nada, es porque nos tenemos que ir obligatoriamente a la carta de Jacobo, la carta de Santiago: pedid, pero pedís mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, no entendéis, no comprendéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pedid, pero pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, él le está diciendo: no han pedido nada, pero seguramente se habían pedido. Recordemos aquel pasaje de la Escritura cuando se acerca la mujer de los Boanerges, de los hijos del trueno, de Juan y Jacobo, y la mujer viene y le pide a Yeshua que en su reino se siente uno a su derecha y a su izquierda. El Señor le dijo: ¿qué clase de disparate es ese, muchacho? O sea, ¿qué clase de locura estás pidiendo? El sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Entonces sí le habían pedido algo, o no le habían pedido nada. Pero no está, eso es una petición totalmente absurda. ¿Por qué? Porque es algo que es meritorio. Sentarse a su derecha y a su izquierda, él dijo, es por mérito, no es por petición. Entonces, sí habían pedido, pero Jacobo dice, en la carta de Santiago dice: pedid, pero pedís mal para gastar en vuestro deleite. Entonces, la revelación que él les está dando aquí es una revelación de un principio de madurez. Y el principio de madurez es el que dice la carta de Juan cuando dice que si alguno pide conforme a la voluntad de Dios, Dios le oye. Entonces, esa es la crisis que tenemos hoy en día, cuando no comprendemos la voluntad del Padre. Entonces, hay un principio que se entrelaza aquí en todo este pasaje, en toda esta porción, y es: si tú te dejas guiar por el Espíritu de la verdad, significa que tú vas a comprender lo que parece una alegoría, pero el Espíritu de la verdad te dará la revelación para entender lo que Dios está hablando. Eso también dice que tú has llegado a un nivel de madurez en el cual tú no vas a pedir conforme a tu voluntad, porque aquel que logra tener discernimiento espiritual es una persona que ha muerto sus propios intereses personales. Todo está entrelazado, es una revelación que aquí está, parece oculta,
Si tú te dejas guiar, te lo voy a repetir para que te quede claro, para que te atraviese como una espada. Si tú te dejas guiar por el Ruach, y yo también, el Espíritu de la verdad, tú vas a comprender los misterios de Dios, aunque parece que Dios estuviese hablando en alegorías, porque hay misterios que solo se entienden por medio de la revelación del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios. Entonces, si tú has llegado a tener el nivel de discernimiento, es porque has llegado a un nivel de carácter, a un nivel de madurez que donde has muerto a ti mismo, has muerto tus propios intereses egoístas personales, por cuanto estás en un proceso de muerte, estás llevando la cruz. Eso va a traer como consecuencia que tus peticiones sean escuchadas, porque no serán peticiones egoístas, porque estás pidiendo, tú has crucificado tu propia voluntad, y por cuanto has crucificado tu propia voluntad, las peticiones que tú hagas serán conforme a la voluntad de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Esa es la revelación que está dentro de esta porción de la Escritura, y es lo que el Señor quería que ellos entendieran antes de irse. Si ellos tenían esta revelación clara, ellos sabrían caminar apercibidos y sabrían caminar con el carácter correcto para que en ellos fluyera ese conocimiento y ellos pidieran conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que estamos enseñando al pueblo de Dios a pedir mal. ¿Por qué? Porque no lo estamos enseñando a morir. Cuando no enseñamos al pueblo a morir y a ser crucificado, entonces todas sus peticiones van a ser peticiones erradas. Si volvemos al pueblo materialista y no le enseñamos primero la muerte, le enseñamos a la gente la tierra prometida, pero no le enseñamos el desierto, vamos a criar una generación de Datán a Virán, de Datanes y de Aviranes, que si usted no se cuida, usted que está enseñando esa teología de la prosperidad, y volvemos con eso, si usted no se cuida, ese Datán y ese Avirán tarde o temprano le van a dar una puñalada por la espalda. Porque el que cría cuervos le van a sacar los ojos. Si tú no crías gente que muere, si tú no crías gente que muere en la cruz, como dice la Escritura, si alguno no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si no criamos gente que muera en esa cruz, que dice Yeshua que la sigamos, entonces estamos criando cuervos, estamos criando gente materialista, estamos criando traidores, porque el codicioso y el traidor jamás va a pedir conforme a la voluntad, jamás va a tener la madurez para ser guiado por el Espíritu de Dios. No lo va a tener. Entonces, ¿qué es lo que estamos criando con estas teologías de hoy? Como decían los pastores González, un evangelio de flores, rosas, colores, caramelos, todo sabroso, todo bonito. Estamos criando cuervos, no estamos criando hombres y mujeres que paguen un precio. Y eso es lo que el Señor está enseñando aquí, en esta palabra. Hasta ahora no he pedido nada, pedid y recibiréis. ¿Por qué el Señor le dice pidan? Porque Él sabía que ellos habían entrado en un proceso de muerte, a excepción de Judas Iscariote, que Judas Iscariote todavía seguían sus intereses. Ellos sí continuaron, ellos sí pusieron la carne en el asador, a pesar de que Pedro le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Bueno, ok, eso fue una reacción, se bajó de la cruz en el momento, pero Pedro estaba en un proceso de muerte en ese momento. Dice el 25, estas cosas se ha hablado en alegorías. Llega una hora en que ya no hablaré más en alegorías, sino que claramente anunciaré acerca del Padre. El Señor al principio, una cosa el Padre te prueba, pero si el Padre ve que tú tienes un corazón correcto, el Padre te va a discurrir el velo. Él dijo, he escondido estas cosas de los sabios y entendidos, pero las he revelado a los niños. Si tú y yo tenemos un corazón como un niño, el Padre nos va a discurrir el velo. El velo. La gente que es orgullosa, la gente que es soberbia, no cuente con él. Lamentablemente, si tú decides ser arrogante, si tú decides ser soberbio, tú te crees mejor que los demás. Si tú llegas y crees que todo el mundo te tiene que rendir pleitesía, tú tienen que prenderte las luces porque llegaste tú, la alfombra roja. Olvídate
porque lo que Dios te revela a ti hoy se lo puede revelar mañana a otro. Aquí no hay gente preferida de Dios, gente íntima, sí. Entonces dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama, pues vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ahí está revelando el Señor. ¿Por qué? Ya no les está hablando en alegoría. Porque ellos creyeron en Él. Tenían un corazón correcto. No era como los fariseos, los saduceos, la casa de Gilel, estaban llenos de arrogancia, de orgullo, de soberbia. Todo, miren, una característica de los religiosos es que están llenos de orgullo, y el que está lleno de orgullo tiene la cabeza llena de aserrín. La gente que está llena de... El religioso tiene una característica, es que el religioso está copado de orgullo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Ya les está hablando claro. Entonces ellos están entendiendo, ¿verdad? Ahora entendemos, dicen sus discípulos, mira, ahora hablas con claridad. Y ninguna alegoría dice, ahora nos estabas hablando, Señor, con claridad. Por favor, ¿hasta cuándo me vas a hablar en alegoría? Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no tienes necesidad de que alguien te pregunte. En esto creemos que saliste de Dios. Pero si están frente al Mesías, están frente a Yod-Heh-Vav-Heh. Cuando Job estaba frente al Señor, al principio, Job decía, o al menos es lo que se ve en los pasajes, cuando tú lees el libro de Job, tú ves que Job decía, por causa de la condena de sus supuestos amigos, que él aún podía justificarse. O sea, Job defendía su integridad. Aquellos lo condenaban y le decían, tú estás así por el pecado que cometiste. No vengas a decir que tú eres la Santa Paloma. Estoy parafraseando aquí de una forma coloquial. Pero Job defendía su integridad. Sin embargo, el Señor convence a Job de su total dependencia de él y que no merecemos nada. ¿Estabas tú cuando yo estaba fundando la tierra, Job? Ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo unía las Pléyades, las estrellas, cuando los hijos de Dios alababan y se regocijaban cuando yo le ponía límite a las olas? Y Job al final se quedó sin argumentos. Eso es lo que Dios quería, dejarlos sin argumentos. Y dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, ¿qué podemos argumentar delante de él si él nos conoce completamente? Él sabía en ese momento, a pesar de que ellos le estaban diciendo a Yeshua, le dijeron, ahora creemos que ha salido de Dios. Y el Señor le dice, porque sabe los corazones de ellos, sabe que habían dudas, sabe que habían situaciones, tenían un buen corazón, sí, pero necesitaban fortalecer esas convicciones, ese carácter. Y él les dice, he aquí viene una hora y ha llegado en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces él les dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, aquel evangelio que nos vendieron, donde si tú tienes aflicciones, si tú pasas por algún momento difícil, entonces significa, la superfe dice que tú tienes que vivir absolutamente sin ningún tipo de situaciones que se te presenten. Ese dice la superfe. Pero la fe de Dios es vencer las circunstancias difíciles a través de la emuná, porque nos van a dejar. Pablo dice que Pablo vivió naufragios, aflicciones, persecuciones, cárceles, tumultos, desvelos. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dijo Pablo. ¿A quién se le hace pecar y yo no me entristezco? Entonces tengamos eso en cuenta, pueblo. Sí vamos a tener aflicciones, pero confiemos. El Señor, y termino con esto, el Señor nunca dijo que las aguas, el Señor nunca dijo que las aguas nunca iban a venir a golpear nuestra casa. Él no dijo eso. Él dijo fue que aunque las aguas vinieran a golpear nuestra casa, no va a caer si está fundada sobre la roca. Eso fue lo que él dijo. Entonces culminamos con esto, Pastores González. Aquí vamos culminando la porción.
Bien, finalizamos entonces con la enseñanza de esta semana correspondiente a la porción número 51, recordándoles que ya estamos prontito a terminar e iniciar ese nuevo ciclo. Vamos a tener una modalidad un poco distinta, igual trabajando con los evangelios, con las porciones. Les recordamos que acá en nuestro canal de YouTube, si no se ha suscrito, si es primera vez que nos visita, invitamos a suscribirse, ya que semana a semana compartimos la porción de la Torá, ese ciclo de estudio anual, incluidos los evangelios, las palabras de Yeshua, y durante el resto de la semana también traemos enseñanzas relacionadas a los profetas, al pacto renovado, así como proclamas de un equipo designado para traer esas enseñanzas, esas proclamas proféticas y otras transmisiones que, dependiendo también a los ciclos, a los meses, también traemos enseñanzas específicas, así como también le invitamos al canal Reshamer con el apóstol Carlos Soto y enseñanza que también tenemos semana a semana. Bien, bendiciones para todos, que tengan una excelente semana y que el eterno Dios pueda asentar estas palabras en su vida, pueda traer ese conocimiento profundo de su verdad, de su revelación, y que podamos recibir ese entendimiento para sacar de nosotros todo argumento, todo patrón de conducta que traemos, no solo de nuestros hogares, sino también de alguna doctrina, alguna enseñanza, para que podamos alinearnos al Espíritu de verdad del eterno Dios y que nos pueda conducir a toda verdad, para pedir correctamente, no según nuestra voluntad, nuestros deseos egoístas, sino conforme a lo que el eterno Dios nos enseña, nos dirige y nos proyecta para el cumplimiento de su palabra. Bendito es el eterno Dios que envió a Yeshua, el Señor, nuestro Mesías, la imagen visible, el Elohim invisible, para cumplir su profecía, su palabra, Él como el Cordero de Pesach, y podernos dar libre acceso a su presencia y gozar de toda su bálsamo, su misericordia, su bondad y su gozo sobre nuestra vida. Bien, en el nombre de Yeshua, bendiciones para todos, nos vemos en la próxima.